importante. ¿Por qué se habla de función semántica si nosotros venimos hablando de funciones sintácticas, ¿no? Habíamos dicho que el verbo con sus argumentos constituye una unidad de comunicación que es una unidad gramatical, que es una oración, ¿no? Y desde el punto de vista semántico, se habla de predicado. Esa palabra que yo les dije que suele ser polisémica según desde qué punto de vista se la considere, ¿no? Entonces, cuando hablamos de predicado desde el punto de vista semántico, nos referimos a una función que necesita argumentos a los que les asigna papeles temáticos. Estoy revisando palabritas que hemos visto en clases anteriores para poder entender ahora qué es esto del papel temático. Entonces, desde el punto de vista semántico, o sea, del significado, un predicado es una función que necesita argumentos a los que les asigna papeles temáticos. Es decir, que el predicado es una unidad del léxico de una lengua, que tiene la capacidad de seleccionar uno o más argumentos a los que les asigna una función semántica. Vamos a revisar también la noción de argumento. Entonces, un argumento es un elemento que ocupa una posición. ¿Una qué, profe? Perdón. Una posición. Una posición en la oración y que recibe un papel temático. El principio de un argumento es un elemento que ocupa un lugar en la oración y que recibe un papel temático. Eso es lo que dije recién. El principio que se llama el principio de saturación argumental, significa que un predicado necesita saturarse o completarse, que es lo mismo,
necesita saturarse o completarse mediante uno o más argumentos. Bien. Hasta ahí es lo que veníamos diciendo en las clases anteriores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funciones semánticas, a ver qué me preguntaron acá, que no vi. Sí, dije lo del predicado antes. Las funciones semánticas son de naturaleza conceptual. Las funciones semánticas son de naturaleza conceptual. Pero son funciones lingüísticamente necesarias para determinar argumentos interpretables en la sintaxis. ¿Esto qué quiere decir? Que en el armado de la oración, es decir, que en la estructura sintáctica de la oración, hay componentes constituyentes que son necesarios para completar la semántica del verbo, lo que se quiere predicar. Cuando uno interpreta semánticamente los argumentos, o mejor dicho, analizar semánticamente los complementos, equivale a analizar el significado de las funciones sintácticas. Y ese análisis semántico corresponde a la identificación de papeles temáticos. Las relaciones entre los argumentos de la oración consisten en relaciones con un tema, por eso se habla de papeles temáticos. Ese tema es interpretado siempre de diferente manera. Como vimos inicialmente en la clase pasada, en esa lista que presentó Mabel Mateo, que leyó Lucía Ballac, agente, tema, experimentante, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos primeramente fue, cuando miramos el verbo, estudiamos el verbo desde el punto de vista sintáctico, vimos que
es el centro de la oración, el verbo conjugado en forma personal es el centro de la oración, ¿no? Que puede funcionar solo como puede funcionar acompañado de determinados complementos. Entre esos complementos, algunos de ellos desempeñan las funciones sintácticas de objeto directo, objeto indirecto, sujeto, complemento de régimen e incluso atributo. Y hay otros complementos que aportan información sobre determinadas circunstancias que se reconocen como los complementos circunstanciales. Desde el punto de vista semántico, el verbo exige que algunas de esas informaciones sí o sí estén presentes, son los que denominamos complementos exigidos, ¿no? O requeridos, que conocemos bajo el nombre de argumentos. Y desde el punto de vista semántico, el verbo puede aceptar que venga otra información, otro complemento, ubicarse junto a él, aunque no sea exigido o no sea obligatorio para poder entender, para poder captar semánticamente lo que se quiere predicar, lo acepta, pero no lo exige. Ese complemento que debe ubicarse junto al verbo, aunque no sea exigido, lo conocemos como adjunto. Bien. Entonces, ahora vamos a releer esta lista de los papeles temáticos que pueden desempeñar los complementos del verbo: agente, tema, experimentante, beneficiario, locativo, fuente y meta, con la propuesta muy similar que presenta la lingüista María Jesús Fernández de Borans, que ustedes tienen en la carpeta. Si van a la carpeta 3, van a encontrar un repartido que dice funciones semánticas y funciones sintácticas, de María Jesús Fernández de Borans. Y cuando estén ahí, cuando hayan abierto ese archivo, vayan directamente a la página 51.